Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estamos en el segundo episodio de nuestra serie Computational Thinking. El día de hoy en específico hablaremos acerca de la solución de problemas y la descomposición de estos mismos problemas. Muchas ocasiones nos daremos cuenta de que estaremos resolviendo problemas en nuestro día a día como desarrolladores de software, como ingenieros de software, como programadores en general o personas que se dedican al área de la tecnología, y esto va a ser una habilidad muy importante a tener. Realmente, bueno, como comentábamos en el primer episodio, esta serie se trata de que puedan aprender los principios esenciales del pensamiento computacional para poder aprender cualquier lenguaje y resolver cualquier tipo de problemas al que te vayas a enfrentar. Entonces, bueno, antes de aprender cualquier lenguaje, consideramos que es importante que aprendas de todos estos conceptos. Te recomendamos que si no has visto el episodio anterior, pues que lo veas. Está en nuestro canal, justamente puedes buscar la lista de reproducción y verás pues toda la serie completa una vez que se haya terminado. Este es el segundo episodio, faltan otros 3 episodios, pero te recomendamos que si no has visto el episodio anterior lo veas, porque bueno, es una serie secuencial. Si no has visto el primer episodio, pues quizás puede que no entiendas muchas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Antes de comenzar, bueno, pues no te olvides de dejarnos un like, dejarnos un comentario acerca de qué es lo que te pareció este video, y pues si quisieras realizar algún aporte, eres libre de realizarlo y darnos pues tus comentarios o tus sugerencias en la cajita de comentarios. Bueno, pues ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. El día de hoy, como podemos ver en pantalla, nosotros veremos cómo empezar a resolver problemas. Ese es algo de lo que en muchas ocasiones ustedes se van a preguntar. Por ejemplo, ¿cómo hago para resolver algún problema? ¿O cómo empiezo a resolver un problema? Porque a lo mejor vemos un problema, es muy grande y a lo mejor hasta nos sentimos abrumados de que pues no tenemos esas técnicas o no tenemos esa teoría sobre cómo poder abordarlo y sobre cómo poder ir resolviendo cada uno de los pasos necesarios. Que si pues retomamos el episodio anterior, hablamos acerca de los algoritmos. Justamente nosotros dentro de esta área desarrollaremos algoritmos y pues justamente pues tenemos que resolver un problema a partir de esos algoritmos, o crear un algoritmo que resuelva el problema. Entonces, bueno, pues vamos a ver diferentes técnicas sobre cómo podemos abordar la resolución de un problema. Hablaremos acerca de lo que son las heurísticas, la descomposición, algunas estrategias efectivas útiles aparte de la descomposición, y bueno, hablaremos acerca de algunos patrones y generalización que podamos realizar al momento de resolver algún problema. Bueno, pues comencemos con dónde empezar. Bueno, pues tenemos un problema, estamos listos para comenzar a resolverlo, lo analizamos y quizás querramos encontrar alguna solución directamente, pero no cualquier solución. Queremos una solución que esté específicamente formada para que una computadora pueda llevar a cabo esa solución. Como nosotros mencionamos, pues nosotros desarrollaremos algoritmos, por lo tanto, pues las computadoras van a entender nuestros algoritmos a través de algún lenguaje de programación. Esto pues significa que nosotros debemos plantear una solución a un problema que una computadora pueda entender, y le demos instrucciones de lo que hemos plasmado o analizado para que esta computadora realice las tareas que nosotros hemos especificado. Entonces nosotros empezamos a mirar el problema y nos surge una pregunta muy importante. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eso es algo que en muchas ocasiones nos va a suceder. Bueno, pues está muy bien quizás a lo mejor aquí decir, bueno, pues hay que buscar una solución. Pero los problemas del mundo real tienden a ser cosas grandes y complejas. Examinar cualquier problema no trivial revela todo tipo de detalles ocultos. Hay matices complejos y varias facetas o lados a considerar. Ante una tarea compleja, puede ser de ayuda seguir algún tipo de guía o proceso, como a lo mejor cuando estamos ensamblando algún mueble o alguna silla, por ejemplo como en la que estoy sentado, o
algún juguete, por ejemplo, un procedimiento. Nosotros sabemos que una guía o un instructivo pues es un procedimiento que nos da paso a paso pues las instrucciones que debemos de seguir para resolver el problema específico que nosotros nos estamos enfrentando, y eso sería pues un beneficio pues más que obvio. Desafortunadamente, pues la resolución de problemas es en parte un proceso creativo, es un proceso, inclusive si lo vemos de cierta forma, como artístico. Al igual que a lo mejor pintar un paisaje o quizás escribir una novela, no se puede sistematizar totalmente, no es como que haya una guía que diga, bueno, pues primero haz esto, luego haz esto, luego haz esto. No, es algo que viene de nuestra creatividad, de cuáles sean los pasos que nosotros hayamos decidido realizar para resolver ese problema en específico. No podemos sistematizarlo, pero existen estrategias, heurísticas y buenas prácticas para ayudarnos en nuestros esfuerzos creativos. Estas son cosas que las generaciones anteriores de solucionadores de problemas encontraron útiles para atacar la complejidad de un problema. Y pues bueno, en este episodio nosotros presentaremos ese tipo de estrategias, heurísticas y buenas prácticas para resolver algún problema. Bueno, lo primero es que hay que tener un enfoque sistemático. Existe un personaje dentro de la historia de las ciencias computacionales que se llamó George Polya. Este señor pues presentó, que es el que estamos viendo en pantalla, presentó un ejemplo temprano de un enfoque sistemático para la resolución general de problemas. Esta persona fue húngara, nació, no sé exactamente qué año nació, pero en 1945 escribió la primera edición de un influyente libro. Ese libro pues ya tiene más de 50 años y después de tanto tiempo sigue estando vigente y sigue teniendo principios interesantes. Se llama ese libro How to Solve It o Cómo Resolverlo. A pesar de su antigüedad, si lo vemos, ahorita, pues si viéramos ese libro, diríamos, pues esta persona estaba quizás un poco adelantada a su época. Todavía tiene pues muchos consejos útiles y relevantes. Además, ha guiado a muchos solucionadores de problemas a lo largo de los años, incluido varios autores que escribieron libros posteriores sobre cómo resolver problemas en específico. ¿Cómo resolverlo? Que es, digamos, la traducción o al español, adopta un enfoque para la resolución de problemas inspirado en las mejores tradiciones de las ciencias matemáticas y naturales. En el episodio anterior nosotros aprendimos que la resolución de algoritmos y la lógica booleana pues tienen que ver un poco con las matemáticas y ciertas teorías también matemáticas. Y en este caso la resolución de problemas también tiene que ver en teorías naturales. Nosotros podemos compararlo con lo que se conoce como el método científico. En el método científico nosotros seguimos pues en específico 4 pasos. Primero nosotros formulamos una hipótesis. En el episodio anterior nosotros hablábamos un poco de ello. Nosotros planeábamos un experimento y evaluábamos, una vez de la planeación y decidimos, voy a realizar este experimento, ejecutábamos por supuesto el experimento, que sería el paso número 3, y el paso número 4 era evaluar los resultados. Comparándolo con lo que Polya nos indicaba, también se da en 4 pasos, pero en estos 4 pasos son específicos para la resolución de problemas inspirados por supuesto en el pensamiento computacional. El primero de ellos es comprender el problema. No podemos directamente empezar a resolverlo sin tener, digamos, el conocimiento básico necesario sobre de qué es lo que se trata el problema. Aquí es muy importante que seamos lectores recientes o lectores frecuentes, sería la palabra, porque debemos de conocer de muchas áreas. Al menos no volvernos profesionales en muchas áreas, pero sí conocer de áreas afines. Por ejemplo, dentro del área de las ciencias computacionales muy comúnmente van a resolver problemas que tengan que ver con finanzas, o que tengan que ver con medicina, o que tengan que ver a lo mejor con química, o que tengan que ver con las telecomunicaciones o el transporte.
o el real estate o cualquier otra área en especial. Entonces, bueno, pues tienen que comprender el problema. No es nada más que, bueno, pues sí, resuelvo un problema y listo, sino que tienen que saber de qué es lo que se trata del problema, que es el primer punto. El segundo punto es idear un plan. Cuando nosotros ideamos un plan, se refiere a que, pues, al menos en un principio sepamos más o menos cuáles van a ser la serie de pasos que vamos a realizar. No se refiere, por supuesto, a que ya leamos el problema y sepamos inmediatamente una solución, sino que, bueno, pues más o menos digamos, ok, pues me está pidiendo realizar esto, entonces voy a primero realizar este paso, a ver qué es lo que sucede. El tercer paso es ejecutar el plan. Una vez que ya más o menos pensamos, bueno, pues lo ejecuto y empiezo a ver qué tan bien esa ejecución me está resultando. Y el cuarto paso es justamente pues revisar y ampliar la solución. No es, digamos, suficiente con resolverlo, sino que también que podamos analizar, porque en muchas ocasiones a ustedes les pasará que resuelven algo y ni siquiera saben a lo mejor por qué lo resolvieron o cómo fue que lo resolvieron. Simplemente estuvieron probando algo y pues no saben cómo lo resolvieron, ¿no? Entonces el último paso muy importante es que al final, una vez que hayan encontrado la solución, la revisen y sepan por qué lo resolvieron y cuál fue el problema que estaban teniendo, a lo mejor de por qué no lo podían resolver. Y sobre todo que puedan ampliar la solución y puedan a lo mejor condensarla o simplificarla. Bueno, el pensamiento computacional es compatible con esta visión de resolución de problemas. Esto como tal no es el método científico. Si nosotros fuéramos a escribir un artículo científico, por supuesto, o para alguna revista científica, por supuesto, este método a lo mejor no sería lo más óptimo. Pero en nuestra área, dentro del área del pensamiento computacional, es un método que nos sirve muchísimo y va a ser el método que en muchas ocasiones ustedes seguirán para resolver problemas. Nosotros nos vamos a centrar en este episodio en las dos primeras etapas: saber, comprender el problema y diseñar un plan. El primer punto a tener en cuenta es no entrar en pánico. Comenzar es difícil. Todos sabemos que comenzar es lo más difícil. Yo estoy seguro que aquí muchos que estarán viendo este video concordarán conmigo en que el momento de decidirse a estudiar esta área es quizás inclusive de lo más difícil. Ya una vez que están adentro dicen, bueno, pues ya estoy adentro, pues voy a aprender, ¿no? Comenzar es lo más difícil, todos sabemos eso. El tamaño y la complejidad de algún problema y la gran cantidad de incógnitas que quizás nos surjan y frustraciones pueden hacer que esa frustración, y a lo mejor sentimos que estamos intentando mucho y no lo resolvemos, pueden frustrar nuestros intentos futuros de comenzar con algo. Pero algunos consejos útiles pueden ayudarnos. En primer lugar, no hay que desanimarnos por el tamaño y la complejidad que percibamos. Los grandes problemas rara vez son monolitos impenetrables. ¿A qué me refiero con ello? A que rara vez los problemas enormes son solamente cuestión de un pequeño truco para resolverlo. Realmente los problemas grandes son una suma de problemas mucho más pequeños. Entonces no tenemos que desanimarnos por el tamaño ni la complejidad que quizás veamos. O a lo mejor en algunas ocasiones ustedes entrarán a alguna plataforma en donde pueden resolver algunos ejercicios y verán que dice, bueno, nivel difícil, y dirán, bueno, pues es un nivel difícil, pues no me voy a meter con ese ejercicio, voy a ir con los más sencillos. No, sino que pueden tratar de entrar a ese ejercicio y analizar qué es lo que pueden hacer para resolverlo. Normalmente nosotros encontraremos que un gran problema es en realidad pues un grupo completo de problemas más pequeños y que están relacionados entre sí. Como veremos más adelante en el episodio del día de hoy, el truco consiste en separarlos y reducir un gran problema a otros más pequeños, más simples y por supuesto más manejables. El segundo problema que nosotros pudiéramos tener es resistir la tentación de lanzarnos directamente a escribir una solución. Yo sé que es tentador ver un problema y decir, bueno, voy a empezar a resolverlo, empezar a escribir código, empezar a resolver la solución, pero
En la gran mayoría de ocasiones eso no será lo más óptimo. Lo más óptimo primero será analizarlo, hacer quizás algún diagrama, ahorita veremos un poco de ello. Y una vez que ya tenemos un poco planeado cómo vamos a resolver ese problema, pues ya podemos ahora sí lanzarnos a escribir una solución. Si nosotros no hacemos eso y si nos lanzamos directamente, lo más probable es que solo resolveremos una versión muy específica del problema. Lo más probable es que lleguemos a la mitad antes de descubrir que estamos resolviendo el problema equivocado por completo. Por ejemplo, si nos lanzamos directamente a resolver algo, puede ser que no hayamos interiorizado o analizado todos los puntos o enfoques que el problema que queremos resolver abarca. Por lo tanto, pues es necesario que si nos lanzamos directamente, estemos a lo mejor resolviendo un problema que es similar, pero que no es específicamente el problema. Y nos demos cuenta a la mitad y digamos, bueno, pues no es este problema y pues estarán teniendo problemas. Esto se aplica en un montón de situaciones, ya sea que estén en una entrevista técnica, ya sea que estén compartiendo una solución con alguno de sus compañeros de trabajo o le estén explicando a alguien, a una persona que tiene quizás un nivel un poco más bajo que ustedes. Bueno, pues no se lancen directamente a escribir una solución, a menos que ya hayan analizado el problema y sepan de qué es lo que se trata. O si ya son muy profesionales y ya tienen 10 años de experiencia, pues bueno, ya pueden lanzarse directamente a resolver el problema. Si ya han resuelto muchos problemas similares, ¿no? Pero bueno, al menos en un inicio no se lancen directamente a resolver el problema. Aquí es donde viene toda la parte que les comentaba, que es definir el problema. La parte más difícil de la resolución del problema es caracterizar el problema. La resolución de problemas implica transformar un estado de cosas indeseables, es lo que nosotros conocemos como el punto de partida, y queremos transformarlo en un estado de cosas deseables, es decir, el objetivo o la meta. El punto de partida y la meta están íntimamente ligados. El inicio debe de llevarnos a través de cierto camino hacia el final. Determina exactamente qué es indeseable y por qué. Al hacerlo, revela más acerca de cuál debería ser nuestro objetivo. Si nosotros tenemos un punto de partida, en muchas ocasiones resolverán problemas que ya están parcialmente resueltos, solamente deberán de dar quizás su conclusión final de cómo llegar al último paso. Entonces, bueno, pues el inicio nos dice mucho acerca de cómo debería de ser el final. Eso es algo que nosotros nos vamos a dar cuenta. Nosotros ahorita, al momento de, digamos, escuchar cosas indeseables, digamos, bueno, pero ¿qué cosas indeseables pueden encontrarse en el camino, ¿no? De poder resolver algún problema. Bueno, hay diferentes cosas indeseables que quizás queramos cambiar. Como les comento, a veces resolveremos un problema desde cero, pero en muchas ocasiones no será así. De hecho, en la gran mayoría de ocasiones no será así. El primer punto de cosas indeseables que quizás queramos cambiar son quizás el proceso actual. El proceso actual a lo mejor es muy lento, en cuyo caso a lo mejor nuestro objetivo final consistirá en realizar mejoras cuantificables en la velocidad del proceso. Es decir, si tenemos un procedimiento o un algoritmo o una serie de tareas que resolver que son muy lentas y tardan mucho tiempo, pues a lo mejor nuestro punto inicial sería, pues bueno, mejorar todo lo que tenemos para hacerlo mucho más rápido. El segundo punto posible es que tal vez necesitemos tomar ciertas decisiones regularmente, pero tenemos demasiados datos para manejar. Esto implica que a lo mejor nuestro objetivo puede ser automatizar de alguna manera la estrategia de toma de decisiones o filtrar la información antes de analizarla. Ese pudiera ser otro punto de partida. A lo mejor ya tenemos un proceso, pero quizás la información que le estamos pasando a ese proceso es mucha y tenemos demasiados datos. A lo mejor queremos primero realizar un filtro de esos datos para luego poder procesarlo de mejor forma. El tercer punto es que tal vez nos falta información sobre cómo se comporta algo. Esto sugiere producir un modelo o una simulación del mismo. Esos ya son temas un poco más avanzados, por eso no los están viendo en pantalla ni nada, son comentarios que les hago por si hay alguien de un poco más de nivel que está viendo este video, que yo sé que hay varios por ahí. Entonces pudieran ser 3 cosas indeseables que nosotros queremos a lo mejor mejorar desde el punto de partida.
Al tratar de entender el problema, justamente en el libro de Paul ya nos dice que es una quizás mala forma o una tontería, bueno, literalmente dice así, es una tontería responder una pregunta que no entendemos, y ofrece quizás algunos consejos, tratando de resolver las cosas indeseables que acabo de mencionar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema del cual no conocemos de lo que se está hablando, el primer punto es, bueno, si alguien más nos lo dio, si alguien más nos dio ese problema, tratar de reformular el problema con nuestras propias palabras. A lo mejor la persona en específico pues nos dio un problema en la forma en la que esa persona lo entiende, pero a lo mejor nosotros pues no entendemos el problema de la misma forma. Entonces es importante que pues podamos reformular el problema con nuestras propias palabras. Ese es en un primer punto, ¿no? Es un consejo como extra que les puede servir, que Paul ya lo analizó y yo también se los comparto en base a mi experiencia. Lo segundo es que nosotros debemos de tratar de representar el problema usando imágenes y diagramas. Eso es algo que para los que ya me conocen saben muy bien, es algo que me gusta realizar mucho. En lugar de empezar directamente con la resolución del problema, plasmar una imagen, plasmar un diagrama, hacer un dibujo para visualizarlo de mejor forma. Los humanos manejamos mejor las representaciones visuales. Es muy difícil ver una serie de instrucciones y poder ver algo y analizarlo directamente. Nosotros queremos verlo con imágenes y diagramas, y el día de hoy pues también hablaremos un poco de ello. Y sobre todo, bueno, pues habrá conocidos e incógnitas al principio. Nosotros debemos asegurarnos de que se conoce suficiente información para formar una solución. Si no la hay que hacer explícitas las incógnitas. Por ejemplo, si nos dan un problema y analizamos la información y resulta que en nuestro razonamiento falta información, pues es que hay que preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo obtener esa información? A lo mejor esa información se puede obtener del mismo problema o de las mismas instrucciones que se nos están dando, pero habrá ocasiones donde no. Entonces, si a lo mejor alguien nos está dando un problema incompleto o no hay suficiente información, tenemos que plantearnos las preguntas de cómo obtener esa información para poder luego resolver ese problema. Parece algo quizás un poco intuitivo, pero son reglas que al menos cuando estamos tratando de resolver algún problema pues no son tan intuitivas, entonces las hago mención. Bueno, lo bueno de que esté en video es que si a lo mejor algo que mencioné lo mencioné muy rápido, pues pueden regresar, volver a repetirlo y poder analizarlo. Son ahorita puntos que me acabo de acordar al momento de presentar o crear esta presentación, pues no me acordé de esos puntos, pero bueno, me acabo de acordar y los menciono, ¿no? Bueno, pasemos con el siguiente punto. Al considerar cómo se ve el objetivo, hay que preguntarnos ¿cómo sabemos cuándo el problema ya está resuelto? Ese es, digamos, como al momento de tener un problema, simplemente es lo primero que deben de preguntarse. ¿Cómo sé que ya se resolvió el problema? Por ejemplo, si me dicen, bueno, pues, tienes 5 números, debes de sumarlos. ¿Cómo sé que ya se resolvió el problema? Bueno, pues porque al final solamente debería de tener yo solamente un valor con el resultado de la suma de los 5 valores. ¿Y cómo puedo comprobar que se realizó correctamente la suma? Bueno, pues puedo tomar el resultado y empezar a restar cada uno de los valores y me debería de dar el resultado de origen, ¿no? Porque sabemos que primero sumo un número con otro número, luego con un tercer número, luego con un cuarto número y luego con un quinto. Y si cuando yo empiezo a restar los números, pues me da el resultado original, es decir, 0, pues resulta que sí, el resultado es correcto, ¿no? Imaginemos. Entonces, primero nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo sabemos cuando ya está resuelto el problema? En otras palabras, ¿cómo sabríamos cuando ya hemos terminado? Terminado puede significar que la eficiencia ha aumentado a lo mejor de un 50%, o a lo mejor que los pasos 2 a 5 de un proceso son ejecutables sin la intervención humana. Recordemos que los problemas son de muchas áreas, pueden ser áreas muy extensas. Ahorita yo mencionaba que las ciencias computacionales pueden abarcar un montón de áreas: el área de la salud, química, la industria aeroespacial, la industria biomédica, la industria de transporte, de las bienes raíces o el real estate. Bueno, pueden abarcar un montón de áreas, las finanzas, la economía, por supuesto. Entonces
son muchas áreas las que, bueno, en las que se involucran. Entonces, pues es necesario que nosotros analicemos, bueno, cuál es el objetivo y sepamos qué es lo que nosotros tenemos que completar. Aquí es muy importante que nosotros tratemos de describir cómo debería verse una solución que funcione. O tal vez describamos cómo debería de funcionar, pero solo a un nivel muy amplio. Recordemos que los detalles no son una preocupación todavía. Por ejemplo, si estamos resolviendo una suma, bueno, debo de obtener el resultado de esa suma. Ese pudiera ser mi objetivo, ¿no? Entonces, una vez que lo tengo, pues listo, he terminado el problema, ¿no? Ahorita mismo, cuando estamos planteando al inicio, los detalles no son una preocupación. Queremos saber cuál sería el objetivo final, qué es lo que tenemos que resolver. Si nuestro problema es a lo mejor planificar una conferencia, bueno, pues hay que asignar espacios a todos los oradores, programar descansos, comidas, organizar suficientes auditorios, etcétera, etcétera. A lo mejor podemos tener una aplicación que se encargue de que a lo mejor las personas se vayan registrando y automáticamente conforme se van registrando se les va asignando un espacio y todo. Bueno, podemos resolver un problema de muchas situaciones. Entonces, en este caso, el producto final, por ejemplo, sería un plan de tiempo en el que cada evento tiene una hora, un lugar, personas asignadas, invitados, una serie de eventos a realizarse ahí y bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Entonces, primero hay que definir el problema y luego obtener pensar en cuál sería el resultado que queremos obtener. Si el objetivo final es más complicado, podríamos a lo mejor describir las características deseadas de una solución. En este caso, estaríamos escribiendo lo que se conoce como una especificación. A medida que desarrollemos esta solución, seguiremos comparándola con la especificación para asegurarse de que se está resolviendo el problema correctamente. Normalmente, habrá problemas que sean de un solo proceso, ¿no? Pero habrá problemas que requieran una resolución de problemas más pequeños, y esos problemas más pequeños aún así van a ser grandes. Entonces ahí es donde nosotros tendremos que realizar una especificación para resolver ese problema, porque consta de muchos pasos o muchos problemas más pequeños. Si es un problema de una sola solución, bueno, pues podemos tener simplemente pues una descripción del objetivo, ¿no? Pero en este caso, si son muchos problemas los que completan una solución grande, pues entonces sería una especificación. Ese sería el nombre correcto que deberíamos de darle. Bueno, ahora sí, ya que dimos toda esta introducción sobre algunos consejos útiles al inicio para empezar a resolver algunos problemas, bueno, pues empecemos a diseñar una solución. Aquí hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta. Una vez que nosotros tengamos una solución, o si lo vemos de cierta forma, una planeación de una solución o una definición completa del problema, con los objetivos, podemos considerar la estrategia para encontrar una solución. En esta ocasión, pues nos centraremos en una estrategia en particular, la que, bueno, si ahorita se dieron cuenta, me adelanté y ya les mostré, pero se llama descomposición. Ya que pues, es la estrategia de resolución de problemas en el centro del pensamiento computacional. Pero también, bueno, analizaremos brevemente varias otras que también pudiéramos aplicar. Sin embargo, pues antes de analizar esas estrategias, hay algunas cosas sobre el proceso de resolución de problemas que debemos de tener en cuenta. Nosotros vamos a primero darnos cuenta que debemos de profundizar en la calidad. Primero hay que notar que he estado diciendo una solución. Hay que encontrar una solución a un problema. Y nótese que dije una solución y no la solución a un problema. Para cualquier problema, por lo general hay múltiples soluciones. Algunas buenas, algunas muy malas, otras que son intermedias. Debemos considerar encontrar la mejor solución posible. En muchas ocasiones, cuando estén resolviendo alguna entrevista de empleo o de trabajo o alguna entrevista técnica, pues les van a pedir, encuentra la mejor solución posible a este problema. Y ustedes van a tener que aplicar diferentes técnicas, diferentes
teorías dentro de las ciencias computacionales que les sirvan para encontrar esa solución o esa mejor solución posible. Para el problema general es probable que no haya una solución perfecta, porque bueno, habrá muchos problemas que tengan pues múltiples soluciones y múltiples soluciones sean igual de buenas que las demás. Entonces no habrá una solución perfecta que se tenga que aplicar siempre en ese tipo de solución. Puede haber muchas que en algunas situaciones utilizaremos y en algunas otras se utilizarán. Las compensaciones entre partes competidoras son pues casi inevitables. Por otro lado, las partes individuales de un problema pueden ser perfeccionadas en la medida que su papel en la solución global sea optimizable. Nosotros podemos tomar un problema que a lo mejor ya hemos resuelto, pero nosotros vamos a tener que compensar. Por ejemplo, a lo mejor nuestro problema requiere de cierta solución, pero a lo mejor esa solución no se lleva bien con a lo mejor las demás partes que necesitemos. Por ejemplo, como les mencionaba, muchas veces tendremos un problema que dividiremos en problemas más pequeños. Justamente de eso se trata la descomposición, que ahorita hablaremos más a profundidad de ello. Entonces, pues vamos a tener un problema que luego se va a dividir en problemas más pequeños, que a su vez luego esos problemas más pequeños se puedan dividir en otros problemas más pequeños, y puede ser que en alguno de esos problemas pequeños encontremos una solución, pero que esa solución no se lleve bien con los demás problemas en especial. Por lo tanto, pues a lo mejor tendremos que compensar, ¿no? A lo mejor no es la solución más óptima posible, pero como se lleva bien con los demás procesos o demás soluciones, pues entonces escogeremos o elegiremos esa solución por arriba o por encima de la solución que es en teoría la más óptima. Entonces hay que tener en cuenta mucho ese tipo de situaciones. La calidad. ¿Qué tan buena solución tenemos? Lo siguiente es la colaboración. Hacer que la resolución de problemas sea un esfuerzo colaborativo en muchas ocasiones les resultará útil. Algo tan simple como explicar en voz alta nuestro trabajo actual a menudo nos ayuda a detectar errores o posibles mejoras. Esto es algo muy importante porque seguramente habrán escuchado o escucharán en algún momento la técnica del patito de goma o el patito de hule, que a lo mejor es cuestión de tener un patito y explicarle tu posible solución. De hecho yo tengo uno, pero es un poco más de peluche, aquí lo pueden ver, donde a veces cuando estoy teniendo una solución o estoy planteando una solución muy difícil, contarle a este personaje mi solución me permite descubrir pues una posible solución. A veces ya lo he automatizado un poco y a veces inclusive hasta puedo hablar conmigo mismo en mi mente y contarme, pues si lo vemos de cierta forma, a mí mismo la solución y encontrar los posibles errores o posibles mejoras que pueda tener. Pero bueno, esa es una técnica que ustedes quizás puedan igual aplicar, ¿no? Pero eso es algo que sí sirve. Contarle a alguien más su posible solución puede ayudarles a hacer como ese descubrimiento, ¿no? El famoso eureka, poder decir eureka y decir, eso era lo que me faltaba. Bueno, hay que buscar las opiniones de los demás. La mente de las personas funciona de diferentes maneras y en algunas ocasiones pues se darán cuenta que las personas quizás abordan el mismo problema en un ángulo diferente al de ustedes, y entonces contarle algo a una persona pues les puede ayudar bastante. Es posible que a lo mejor pues quizás descartemos nuestras ideas, pero no hay que descartarlas del todo. A lo mejor es posible que tengan una idea y digan, bueno, como que siento que esa idea no me va a ayudar tanto, entonces no la descarten o no la eliminen del todo, pero a lo mejor una nueva perspectiva podría mostrar dónde se están equivocando y ayudarnos a mejorar la resolución de ese problema. Mientras tenemos la atención de otras personas, intentar hacer una lluvia de ideas con ellos puede ser algo bastante útil. Las sesiones de lluvia de ideas prosperan gracias a la espontaneidad. Todas las ideas, por muy radicales que parezcan, deben registrarse y no deben de rechazar nada así directamente. De hecho, se debe fomentar las ideas descabelladas. Entre esas ideas locas pueden estar las semillas de un nuevo enfoque creativo que normalmente pueda haber pasado por alto o hayamos censurado, ¿no? Es muy común
al menos al inicio, que ustedes digan, bueno, como que cierta idea se me hace muy loca o muy descabellada, ¿no? Y digan, bueno, como que no siento que pueda hacer. No la descarten, puede ser que esa idea sea inclusive una idea que pues cambie totalmente la forma en la que realizamos el cómputo o resolvemos problemas. Entonces, bueno, pues no la descarten, anótenla, pruébenla. Si no funciona y resulta que era igual de descabellada que siempre, bueno, pues ni modo. Siempre habrá que probar, habrá cosas que funcionen, habrá cosas que no, pero no descarten sus ideas y no descarten algo por más extraño o loco que parezca. Bueno, de hecho hay técnicas que se basan así, ¿no? En la programación en pares. Por ejemplo, programar entre dos personas para resolver un problema puede ser bastante útil porque, bueno, dos personas piensan mejor que uno, ¿no? Es como la frase que normalmente se dice. Bueno, otro punto importante es la iteración. Una vez que tengamos nuestro primer intento de solución, este primer intento rara vez será el mejor intento. En lugar de tratar de resolver todo de una sola vez, hay que adoptar un enfoque iterativo. Iterativo se refiere a repetitivo. Es decir, regresar y repetir algunos de los pasos anteriores en un intento de mejorar la situación actual. La cantidad de pasos que nosotros repitamos depende de las deficiencias de la solución. Si nuestro modelo del problema es principalmente correcto, pero contiene quizás ciertas inexactitudes, es posible que debamos retroceder solo un par de pasos para corregir quizás el modelo. Si descubrimos que toda nuestra comprensión del problema era incorrecta y a lo mejor solamente resuelve unas partes de todo el enfoque en general, entonces tendremos que volver atrás y reevaluar el problema desde el principio. Entonces no resuelvan o no intenten resolver el problema de una o desde el primer punto, ¿no? Resolverlo con la mejor eficiencia posible. No, resuélvanlo, que funcione y luego, eso también es muy importante mencionar, no que nada más sirva y ya lo dejen hasta ahí, sino esa es una mala práctica que deberían de evitar. Resolver un problema y ya, listo, lo resolví, lo dejo hasta ahí, es lo mejor posible y ya. Continuemos con lo siguiente. No, sino que lo resuelven, funciona, analizan por qué funciona y tratan de mejorarlo y hacen una iteración sobre ello y ven qué cosas pueden mejorar y eso les va a ayudar a pues subir demasiado su nivel de programación. Bueno, entonces eso es en cuanto a la iteración. Ahora sí, pasemos a la descomposición. Ahorita ya he mencionado en varias ocasiones que vamos a tener problemas grandes, que en muchas ocasiones vamos a dividir en problemas más pequeños. Aquí es donde entra el tema de la descomposición. Además de proporcionarnos pues una guía para la resolución de problemas, el libro de cómo resolverlo o How to Solve It de George Polya también cataloga diferentes técnicas de resolución de problemas que en específico las llama heurísticas. Aquí nosotros podemos añadir una definición. Una heurística es una estrategia específica en la resolución de problemas que generalmente produce una respuesta suficientemente buena, aunque no necesariamente óptima. Estos ejemplos incluyen prueba y error, usar una regla general o dibujar quizás una analogía. El pensamiento computacional, bueno, pues promueve una de estas heurísticas a una práctica central, lo que se conoce como la descomposición, que es un enfoque que busca dividir un problema complejo en partes más simples que son más fáciles de manejar. Su particular importancia para el pensamiento computacional proviene de las experiencias de la informática. Los programadores y los científicos informáticos generalmente se enfrentan a problemas grandes y pues en muchas ocasiones complejos, que presentan múltiples partes que están interrelacionadas, como mencionábamos anteriormente. Si bien algunas otras heurísticas resultan útiles algunas veces, la descomposición casi inevitablemente ayuda a manejar un problema complejo donde el objetivo es una solución computarizada. La descomposición va a ser una de las técnicas que más utilizaremos en nuestro día a día. Esta técnica en muchas ocasiones escucharán que se conoce como divide y vencerás o divide and conquer. Es decir, dividimos un problema en partes más pequeñas y conquistamos
cada una de ellas. Divide y vencerás o divide y conquistarás, divide and conquer. Esto es algo que se ve en muchos lugares, realmente no es algo nuevo y ustedes lo pueden ver en múltiples áreas. Por ejemplo, si han visto películas se darán cuenta que en muchas ocasiones en esas películas los generales o las personas de alto rango emplean este tipo de técnica en el campo de batalla, cuando a lo mejor el enemigo lo supera en número. Y lo que van haciendo es que, bueno, van enfrentándose al enemigo en partes pequeñas, ¿no? Primero ganan una pequeña batalla, luego otra batalla un poco quizás más grande, luego una batalla un poco más grande y luego se enfrentan a la batalla final, ¿no? Donde pues todo por el todo. Entonces, normalmente en las películas pues sucede algo así, ¿no? Los políticos también utilizan este tipo de técnicas. Por ejemplo, dividen a la oposición en partidos más débiles que de lo contrario podrían unirse en un todo más fuerte. Eso es algo que en muchas ocasiones escucharán, ¿no? Pues dos partidos pequeños se unen y logran quizás conseguir la victoria. Y bueno, cuando se enfrenta a lo mejor una audiencia grande y diversa, en el área del marketing, las personas especialistas en el marketing pues segmentan a sus clientes potenciales en diferentes estereotipos y se dirigen a cada uno de ellos de manera diferente. Dentro del ámbito de el pensamiento computacional, hay que usar dividir y vencer o divide y vencerás cuando el problema que enfrentamos es demasiado grande o complejo para tratarlo todo de una sola vez. Por ejemplo, cuando un problema pues contiene varias partes interrelacionadas, un proceso particular puede estar compuesto por numerosos pasos que necesitan ser explicados, y pues la aplicación de la descomposición a un problema requiere que separemos pues todo eso. Entonces la descomposición pues va a ser una técnica muy muy útil. Bueno, vamos a darnos cuenta que, bueno, antes de pasar al siguiente punto, eso es algo muy importante que ahorita no mencioné, y es que la descomposición no nos dará un resultado como un plan de acción completo, pero puede brindarnos un punto de partida para formular un plan de acción completo. Por ejemplo, una definición de problema completamente descompuesta puede mostrar todas las tareas individuales, pero no mostrará necesariamente el orden en el que debemos de resolverlas. Sin embargo, las relaciones entre los subproblemas individuales también deberán de hacerse evidentes. En el ejemplo, a lo mejor de quizás, no sé, la guerra, ¿no? Cuando dividimos el ejército enemigo en partes más pequeñas y vamos derrotándolo de poco a poco, pues lo que sucede es que a lo mejor quizás ya tengamos cómo hacer la división, ¿no? Pero no, quizás en ese entonces no sepamos qué hacer primero, ¿no? A lo mejor sí, el más pequeño quizás pueda yo irlo, digamos como abordando, ¿no? Y luego yo pueda ir del más pequeño al más grande, ¿no? Pero quizás yo pudiera dar quizás ciertos saltos que a lo mejor sean un poco más óptimos. Entonces, bueno, nos van a dar cierta serie de pasos, pero no nos van a dar un plan de acción completo donde digan, bueno, primero haz uno, luego el otro, luego el otro. Simplemente lo van a dividir en diferentes partes. Aquí es donde, bueno, nosotros ya podemos poner algunos ejemplos antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, nosotros en el último episodio nos enfrentamos a la resolución, por ejemplo, de algún sándwich. Nosotros plasmamos un algoritmo pues muy simple, donde primero verificábamos que el pan ya estuviera cortado. Entonces lo que hicimos fue dividir todo el problema en algo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, dividimos la elaboración del sándwich en primero resolver la parte de cortar el pan, ¿no? Si ya estaba cortado el pan, entonces, bueno, pues directamente poníamos los ingredientes apilados uno encima del otro. Ahí realmente si colocamos primero el jamón, luego la lechuga, o si colocamos primero la lechuga, luego el jamón, luego el queso y otras cosas, realmente no afecta mucho el resultado. Entonces podemos simplemente colocar los ingredientes y listo, tenemos nuestro sándwich. Pero también habrá varias tareas que podamos dividir. Aquí vamos a irlas comentando para que, bueno, podamos analizarlo. Bueno,
Flowchart. Aquí. Se llama diagramas de flujo. Es que normalmente está en inglés. Vamos a utilizar este. Ok, bueno. Vamos a agregar los dos elementos principales dentro del diagrama de flujo, que es el inicio y el final. Bueno, ese es en cuanto al inicio y el final. Bueno, entonces una vez que nosotros ya tenemos nuestro diagrama, es donde nosotros vamos a poder ir realizando las diferentes partes. En la sesión anterior o en el video anterior nosotros no comentamos que, por ejemplo, en lugar de, bueno, nosotros habíamos hecho algo como así. Y aquí habíamos puesto verificar si el pan está cortado o algo así. Verificar si el pan está cortado. Nosotros podemos saltarnos, por ejemplo, ese proceso y directamente hacerlo en el rombito. Por ejemplo, podríamos aquí nosotros preguntarnos, pan cortado, es decir, el pan está cortado, si no, y directamente pues saltarnos el paso anterior, ¿no? Es algo que nosotros pudiéramos analizar. Aquí no me deja, aquí. Ahí está. Bueno, no se ve mucho el fondo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiarle el fondo. Es que si no, no se va a ver la flechita. Ya tengo la flechita, pero no se ve. Vamos a usar este fondo. Ahí está. Bueno, ya se ve bastante mejor. Muy bien, entonces, bueno, vamos a colocarlo aquí y ya tendríamos nuestro siguiente paso, ¿no? Pan cortado. Verificamos que el pan esté cortado. Ese es en cuanto a la verificación del pan. Luego, si estaba cortado, nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, pues lo que hacíamos era agregar los ingredientes, ¿no? Agregar ingredientes. Eso era lo que, bueno, nosotros hicimos. Ahorita nosotros lo vamos a modificar para, bueno, ir completando el paso de la descomposición y se entienda el concepto. Bueno, si no se completaba ese paso, pues lo que hacíamos era cortar el pan. Cortar el pan. Y bueno, si eso se cumplía, bueno, pues lo que nosotros hacíamos era... ahí está. Era ya agregar los ingredientes. Entonces nosotros teníamos algo así. Cortar el pan. Si el pan pues ya estaba cortado, bueno, simplemente agregábamos los ingredientes. Y si no, bueno, pues el siguiente paso era agregar el pan. Bueno, no está cortado y sí está cortado. Bueno, entonces esas eran las dos posibilidades, ¿no? Estaba cortado o no estaba cortado. Ahora, nosotros ya dividimos el proceso completo de hacer el sándwich en primero cortar el pan. Ahora, nosotros podemos dividirlo en más pasos. Por ejemplo, si ya tenemos los ingredientes cortados, por ejemplo, si ya está la lechuga cortada, si ya, o bueno, en hoja de lechuga, o si a lo mejor le vamos a colocar jitomate o tomate o como lo conozcan, el rojo, o si le van a colocar aguacate o bueno, como conozcan a ese tipo de fruta, o si le van a colocar queso, a lo mejor si el queso ya está cortado o lo que sea. Bueno, hay que preguntarnos, los ingredientes ya están cortados, entonces bueno, pues ahí hay que preguntarnos acerca de ello. Bueno, el paso aquí realmente sería otra condición si nos ponemos a pensar. Porque bueno, pues queremos preguntarnos si los ingredientes ya están cortados. Puede ser que haya 2, 3, 4 ingredientes. Entonces nosotros, bueno, pues vamos a tener que analizarlo. A ver, va a ser otra condición. Y entonces realmente este paso entraría aquí. Y este de aquí, pues también entraría acá. Para preguntarnos si fue o si ya está cortado o no. Entonces, bueno, aquí nosotros nos preguntaríamos, los ingredientes están cortados. Ingredientes cortados. Sabemos que esto, lógicamente, pues es un resultado que tiene que ver con sí y no. ¿Están cortados? Sí o no. Si no están cortados, bueno, pues entonces hay que cortar los ingredientes.
Entonces, bueno, pues aquí vamos a agregar un proceso, que en este caso sería, bueno, si no están cortados, bueno, pues hay que cortar los ingredientes. Bueno, si ya están cortados, simplemente, pues lo que haríamos es agregar los ingredientes, ¿no? Si ya están cortados, simplemente agregamos los ingredientes a nuestro sándwich. Y bueno, si ya están cortados o si los terminamos de cortar, bueno, pues lo que nos quedaría realizar es justamente pues agregar los ingredientes, ¿no? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que vamos tomando decisiones y vamos resolviendo los pasos de forma dividida. Por ejemplo, bueno, yo ya lo estoy haciendo como de la forma, aplicando todos los principios. Primero yo sé cómo debería de verse un sándwich. Por ejemplo, sé que debería de tener pan, 2 capas de pan, debería de tener adentro ingredientes, dentro de los ingredientes pues bueno, pudiera tener ingredientes que tienen que cortarse, entonces bueno, pues los ingredientes se cortarían y pues si a lo mejor los ingredientes ya están preparados, cortados, limpios y todo, bueno, ese pudiera ser otro paso, ¿no? Los ingredientes están limpios, a lo mejor si pues la lechuga no está limpia, bueno, pues nosotros podemos limpiarla, ¿no? O a lo mejor desinfectarla o hacer el proceso de limpieza de la lechuga. Entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros vamos a poder ir analizando qué partes nos faltan, ¿no? Todo eso tiene que ver un poco con prueba y error. Por ejemplo, a lo mejor yo intento construir mi sándwich por primera vez. Entonces, bueno, primero quizás un paso antes de tener el pan cortado pudiera ser conseguir los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, ese pudiera ser un primer paso, conseguir los ingredientes. Luego verificar si el pan está cortado, si los ingredientes están cortados, si los ingredientes están limpios, pudiera ser un tercer paso. O bueno, un paso antes de cortar los ingredientes, ¿no? Primero los limpiamos, luego los cortamos y una vez que, bueno, en el caso de la lechuga primero se quitan las hojas y luego ya se limpian, ¿no? Pero bueno, se entiende el punto, ¿no? De que se va dividiendo en diferentes partes y luego una vez que ya llegamos al último punto, una vez que ya agregamos los ingredientes y ya tenemos el pan, ya está todo hecho, ya sabemos que hemos acabado porque sabemos cómo se ve un sándwich. Entonces, bueno, podemos decir que ya hemos llegado al final. Entonces, bueno, simplemente lo que nos quedaría es llegar al final y ya empezar a comer y empezar a realizar lo que, bueno, tengamos que hacer con ese sándwich. Entonces, bueno, pues así se vería nuestro diagrama. Justamente aquí estamos aplicando las técnicas de dividir y vencer, porque bueno, estamos dividiendo pues el problema grande que es construir, digamos, un sándwich en partes más pequeñas. Y de esa forma, bueno, pues podemos hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, entonces ya tenemos un ejemplo de cómo podemos resolver el proceso de descomposición, dividir todo en pasos más pequeños y bueno, pues vamos a analizar otras estrategias efectivas que nos van a ayudar en muchas otras situaciones. Lo primero es que hay que pensar críticamente. El propósito del pensamiento crítico es cuestionar las ideas y ver que resistan a el escrutinio. ¿A qué me refiero con escrutinio? Bueno, pues a las pruebas que nosotros le realicemos. Si a lo mejor vemos que nuestro sándwich a lo mejor pues no pasa las pruebas, imaginemos que ya lo probamos y resulta que a lo mejor pues algo debía de cocerse. Bueno, imaginemos que se nos olvidó cocer algo, ¿no? O freír algo, o hervir algo, o cocinar algo y decimos, bueno, esto le faltó cocer. Bueno, pues no pasó la prueba, ¿no? Entonces a eso se refiere con que, bueno, pues ya que tenemos el objetivo final, ya que se ve como un sándwich, ahora lo probamos y vemos que si realmente pasa la prueba, ¿no? En el caso del sándwich sería, bueno, pues ver si nos gusta, ¿no? Si realmente cumple con nuestras expectativas de ese sándwich. Debemos de examinar la información disponible y las decisiones que hemos tomado con escepticismo, como si se justificara a sí mismo si son válidas. Todas las decisiones clave deben tener una buena razón detrás de ello. Por ejemplo, hay una buena razón para cortar el pan, ¿no? Si nosotros no lo cortáramos, pues ¿qué sucedería? Que pues bueno, el pan no pudiera ser colocado como en un sándwich, ¿no? A lo mejor sería pues un pan que encima tiene ingredientes y ya no sería un sándwich, entonces ya sería otra cosa. Entonces, bueno, por ejemplo, o si no cortáramos los ingredientes, ¿no? Si no cortáramos el queso a lo mejor, o si no cortáramos el jamón quizás, o lo que nosotros queramos poner a nuestro sándwich, bueno pues
habría cosas que a lo mejor no pasarían la prueba, o no pasarían nuestras expectativas, o no cumplirían con nuestras expectativas. Si por ejemplo a lo mejor tuviéramos que diseñar alguna librería, imaginemos, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿He elegido la estructura adecuada para disponer los libros en la estantería? A lo mejor, bueno, es una librería y tenemos que colocar, bueno, dónde van a ir tal tipo de libros o tal tipo de literatura. Entonces, bueno, podemos preguntarnos, ¿esa será la mejor opción? Las cosas que más se buscan están en el lugar adecuado. Entonces, bueno, pudiéramos nosotros preguntarnos diferentes tipos de preguntas que nos ayuden a lograr descifrar si nuestra solución o los pasos que logramos para obtener esa solución realmente fueron bien pensados y bien validados al final, ¿no? Otra pregunta que igual nos pusiéramos realizar es ¿qué pasa si sale mal, no? Bueno, en el caso del sándwich podríamos preguntarnos ¿qué pasa si no salió bien nuestro sándwich? ¿Qué pasa si no sé, pusimos un ingrediente que estaba muy mojado? Bueno, pues a lo mejor el sándwich se derretiría. Entonces ya sabemos que en el caso del sándwich, si se derrite el pan es porque pusimos algo muy mojado. Entonces un posible solución dentro de nuestro algoritmo, dentro de nuestra serie de pasos, pues pudiera ser, por ejemplo, secar los ingredientes quizás. A lo mejor, no sé, la lechuga, pues no sé, no la dejamos reposar fuera del agua, ¿no? Una vez que la desinfectamos quizás, la dejamos reposar fuera del agua para que se seque y cuando la coloquemos en el pan, pues quede seca y no esté escurriendo nuestro sándwich con agua, ¿no? Porque ¿qué pasa si directamente la pasamos del agua? O si la hemos lavado del agua a nuestro sándwich, pues que se mojaría. Entonces, ¿qué pasa si sale algo mal? Bueno, pues en el caso del sándwich, pues yo puedo hacer otro sándwich. En el caso de cuando estemos programando, yo puedo corregir esos detalles y aplicar pues las correcciones necesarias, ¿no? Por ejemplo, en el sándwich, pues yo pudiera saber que tengo que, para el siguiente sándwich que realice, tendría yo que pues secar primero la lechuga y luego ya colocársela al pan para que, bueno, no suceda eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra pregunta que, ahorita que me acuerdo, deben de preguntarse y deben de analizar. ¿Qué pasa si sale algo mal? No está en la presentación, pero bueno, son cosas que me voy acordando. El siguiente punto es resolver una instancia concreta. Cuando intentamos resolver un problema, los términos con los que estamos tratando a veces pueden parecer bastante abstractos y quizás carentes de detalles. Si bien la abstracción es ciertamente útil, nosotros en el siguiente episodio pues vamos a hablar un poco acerca de ello, puede ser un desafío resolver un problema cuando las cosas no están definidas correctamente. Bueno, hay libros que tratan justamente de resolución de problemas y que están inspirados también justamente en el libro de Polya que hablábamos anteriormente. Esto de poder resolver un problema que a lo mejor no tiene todos los detalles definidos es una causa de estancamiento. Cuando nosotros nos estancamos en algún problema es seguramente debido a que no tenemos todos los datos o los datos no los hemos interpretado correctamente. Habrá datos que sean muy explícitos, pero habrá datos que se tengan que calcular a partir de otros datos. Entonces ahí es donde entra la parte de analizar el dominio de problema al cual nos estamos enfrentando. Si me estoy enfrentando a un área de finanzas y me dicen, bueno, tales detalles en relación a las finanzas o administración, pues bueno, tengo yo que saber que hay ciertas cosas que se tienen que calcular a partir de otras cosas que ya tengo. Entonces bueno, ahí es donde es común que ustedes se estanquen porque a lo mejor no tengan todos los detalles y habrá detalles que tengan que calcular para obtener otros detalles para luego llegar a la solución final. Eso depende un poco de su experiencia, de nivel de conocimiento en otras áreas. Bueno, ya que estamos aquí en resolver una instancia en concreto, hay que poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo ya un poco más simplificado, ya no vamos a hacer todo un diagrama completo. Les recomiendo que hagan diagramas, que analicen cuáles van a ser los pasos que van a ir analizando, hagan el proceso de descomposición y vayan plasmando
qué cosas van a ir realizando y qué cosas van a ir descartando, o qué cosas pudieran ayudarlos a resolver algo en especial. Como les comentaba, tomen cualquier algoritmo que conozcan, cualquier proceso que les guste realizar y vayan poniéndolo en un diagrama, y se van a dar cuenta de que se les va a ir haciendo mucho más intuitivo. Bueno, para que podamos nosotros poner algún ejemplo un poco más simplificado de cómo resolver ya instancias concretas, vamos a considerar la posibilidad de automatizar el dibujo de formas e imágenes complejas. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿cómo yo pudiera dibujar algo en pantalla, ¿no? Imaginemos que quiero hacer algo y dibujar algo en pantalla. Bueno, entonces hay que dividir los pasos en diferentes tareas. Por ejemplo, podemos nosotros pensar en cuántos tipos variados de formas y patrones existen para afianzarnos a lo mejor con el problema, ¿no? Si yo voy a dibujar cosas, por ejemplo, puedo analizar una herramienta de dibujo, imaginemos, ¿no? Y puedo tener rectángulos, puedo tener cuadrados quizás, puedo tener a lo mejor círculos, puedo tener yo a lo mejor líneas a lo mejor curvas, líneas a lo mejor pues rectas o líneas como de flecha. Entonces, pues bueno, yo pudiera tener diferentes figuras. Y ese es un dominio. Si yo quiero dibujar algo, pues yo ya sé que va a haber figuras, yo ya sé que va a haber círculos, yo ya sé que va a haber cuadrados, yo ya sé que va a haber a lo mejor inclusive texto o letras. Entonces, para afianzarnos con el problema, podemos tomar una forma compleja. Imaginemos, bueno, y pensar a lo mejor en cómo resolver ese único ejemplo. Pensar en cómo resolver un ejemplo quizás ya en específico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener una herramienta que me permita dibujar, entonces, bueno, si yo quiero dibujar cosas automáticamente, imaginemos, bueno, ¿cómo puedo hacer para lograr dibujar eso? Entonces, imaginemos que queremos dibujar una carita. Entonces, bueno, dibujamos un rostro, imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que un rostro se compone de quizás una forma que represente la cara. Otras dos formas que a lo mejor representen los ojos. Otras dos formas que a lo mejor representen las pupilas. Bueno, se ve muy chistoso. Y a lo mejor otra forma que represente la sonrisa, ¿no? Imaginemos una cara sonriente. Entonces, al combinar esta estrategia de analizar las formas, sabemos que hay, por ejemplo, aquí son en realidad 5 círculos, si mal no cuento. Los 2 círculos de las pupilas, los 2 círculos de los ojos y el círculo de la cara son 5 círculos, y un medio círculo que harán la forma de el rostro, ¿no? Entonces yo pudiera dividir el dibujo de ese rostro en, pues, imaginemos 6 pasos, ¿no? Los 5 círculos, el primer paso que sería el del círculo, 2 pasos extra para los ojos, 2 pasos extra para las pupilas y un paso extra para el medio círculo de la sonrisa, ¿no? Entonces podríamos descubrir que podemos dibujar una cara sonriente dividiéndola pues en varias formas más simples, cada una de las cuales pues es fácil de dibujar, ¿no? Un círculo para que sirva de cabeza, 2 círculos concéntricos, el más pequeño de los cuales es sólido, que forman los ojos, y una curva que hace la boca, ¿no? Que serían los siguientes pasos. Entonces, bueno, nosotros podemos dividir ese problema en algo específico, no abarcar todo desde el inicio y completarlo. Bueno, dibujar una cara. Nosotros como personas pues sabemos que, bueno, yo puedo dibujarlo todo de un solo paso, ¿no? Bueno, casi un solo paso, imaginemos, ¿no? Yo ya no pienso en, bueno, primero hay que hacer esto, luego esto, pero las computadoras no entienden eso. Si yo le dijera, dibuja una cara, una computadora a menos que utilicemos técnicas de inteligencia artificial para simplemente colocar eso, dibuja una cara y que lo pueda realizar, bueno, pero por detrás esa computadora va a tomar un algoritmo que ya conoce, que va a ser justamente el de dibujar una cara, que alguien va a tener que programar, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero al menos no hay como tal un lenguaje de programación que sea, bueno, dibuja una cara y listo, nos dibuja una cara específicamente como nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir pensando que la computadora entiende serie de pasos. Por ejemplo, primero dibuja un círculo para la cara, dibuja 2 círculos para los ojos, dibuja otros 2 círculos rellenos, inclusive pudieran ser para las pupilas,
y dibuja un medio círculo para la sonrisa, ¿no? Pudiera ser la serie de pasos. Hay que pensar como nosotros se lo diríamos a una computadora, a partir de un algoritmo. Bueno, ahí es donde nosotros resolvemos un problema relación específico. Ahora, otra técnica útil al momento de resolver, otras técnicas efectivas o otra técnica específica es encontrar un problema relacionado. Si vemos un problema relacionado o a alguien que ya haya relacionado o haya resuelto un problema similar, esto puede ser útil para afianzarnos en un problema en específico. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor nadie haya resuelto un problema como el que estamos tratando de resolver, pero a lo mejor habrá alguien que haya resuelto algo similar. Entonces nosotros podemos leer, investigar, pensar en cómo podemos hacer para resolver algo que a lo mejor alguien más ya ha resuelto. No es lo mismo que a lo mejor buscar la solución directamente. Yo sé que muchos de ustedes al inicio verán un problema y dirán, bueno, busco la solución, listo, terminé el trabajo, ¿no? Eso al inicio les va a servir, pero cuando ya quieran subir de nivel, entrar a algún trabajo en especial donde tengan que resolver problemas que a lo mejor nadie más haya resuelto, van a tener muchos problemas. Entonces les recomiendo que no vayan nada más a internet y copien alguna solución, al menos al inicio. Ya después, cuando ya tengan cierta experiencia y ya sepan cómo resolver problemas, bueno, pues ya pueden ir en internet, buscar alguna solución que se parezca y bueno, tomarla, ¿no? Porque ya saben qué es lo que están realizando, pero al menos al inicio no realicen eso. No busquen en internet la solución y traten de implementarlo, porque las personas tienen estilos diferentes de resolver problemas. Lo importante es que ustedes adquieran esa habilidad para resolver problemas por su cuenta, que es justamente la idea de toda esta miniserie. Entonces, bueno, busquen un problema similar, eso sí se puede realizar, buscar un problema similar y tratar de extraer la información necesaria que utilizó esa persona para resolver ese problema, para aplicarlo en sus propios algoritmos o en la propia resolución de sus problemas. Otra técnica específica o útil es trabajar al revés. Esta estrategia es especialmente efectiva con un estado objetivo bien definido. Si nosotros sabemos cuál es el objetivo que queremos cumplir, entonces trabajar al revés pues va a ser algo muy simple. Porque bueno, por ejemplo en el caso del sándwich, yo ya sé cómo se ve un sándwich, entonces yo ya sé que debe de haber pan cortado, ya sé que todo debe de estar pues cortado de cierta forma para que se pueda ir apilando y pueda yo tener diferentes capas dentro del sándwich. Entonces bueno, trabajar al revés o desde el final hacia el inicio nos va a servir muchísimo para lograr esas soluciones. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, imaginemos que por ejemplo, nosotros queremos llegar hacia cierto lugar. Ese pudiera ser otro ejercicio de algoritmo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que queremos llegar a cierto lugar a las 3 de la tarde. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuál va a ser la hora de salida, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos, yo quiero llegar a las 3 de la tarde a cierto lugar. Entonces sé que tengo que caminar quizás desde, no sé, imaginemos que tomo el metro. Entonces, bueno, sé que de la estación del metro a cierto lugar hay una caminata de 5 minutos. Entonces, quizás yo puedo llegar o salir de mi casa a lo mejor tengo que llegar a las 3, entonces podría ser a las 2:55. Luego, yo sé que a lo mejor desde la estación cercana a mi casa hasta la estación cercana al lugar donde quiero llegar se toma cierto tiempo, imaginemos 10 minutos. Entonces, bueno, tengo que tomar el metro a 10 minutos antes de la hora que ya establecí, ¿no? Que eran 2:55 para luego caminar esos 5 minutos hacia el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tengo que hacer es tomar el metro pues 10 minutos antes de las 2:55, ¿no? Es decir, a las 2:45. A lo mejor tengo que tomar otra cosa, imaginemos un autobús, ¿no? Entonces, bueno, pues tomo el autobús, imaginemos el autobús se tarda 15 minutos. Bueno, entonces tengo que tomar el autobús 2:30, ¿no? Porque de 2:30 a 2:45 voy a estar en el autobús. De 2:45 a 2:55 voy a tomar el metro. De 2:55 a las 3 voy a caminar para llegar a cierto lugar. Entonces, bueno, pues puedo yo ir así, paso
desde el final hacia el inicio, y a lo mejor ya a las 2:30 tengo que tomar el autobús, ¿no? Entonces a lo mejor de mi casa a la parada de autobús a lo mejor es una caminata de 3 minutos, ¿no? Entonces, bueno, digo, ok, quiero llegar 2 minutos antes. Entonces digo, bueno, 5 minutos, imaginemos, o a lo mejor yo voy saliendo de mi casa y se me olvida algo, entonces me tengo que regresar. Ah, bueno, pues ya, 2 minutos por si me tengo que regresar. Entonces digo, ok, pues voy a salir de mi casa 2:25. Entonces 2:25 para llegar a las 3, imaginemos, hacia cierto lugar, ¿no? Inclusive, ya que sabemos eso, ya podemos calcular fácilmente qué tanto yo necesito por si quiero llegar antes, ¿no? A lo mejor en cierto lugar sí, a las 3 empieza quizás mi reunión, pero tengo que llegar 15 minutos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues hago la cuenta, ¿no? Nada más de las 2:25 le resto 15, que son los 15 minutos que tengo que llegar antes, y listo, serían las 2:10, ¿no? Entonces ya llegaría pues justamente a la hora que necesito y puedo planificar justamente la resolución de mi problema. Eso mismo se puede aplicar a la resolución de problemas dentro de las ciencias computacionales, poder resolver problemas que tengan que ver con ir desde atrás hacia adelante. Esa va a ser otra técnica que igual es bastante útil. Bueno, aquí nosotros vamos a llegar a la parte de los patrones y la generalización. Los patrones y la generalización se refiere a la resolución efectiva de problemas, que en realidad implica más que solo encontrar una solución. Bueno, aquí vamos a dar la definición. Bueno, la resolución efectiva de problemas en muchas ocasiones va a consistir en encontrar más cosas que una solución. Una vez que hayamos encontrado una solución, debemos esforzarnos en mejorarla, encontrar formas de hacerla más poderosa. Reconocer y explotar patrones es un primer paso crucial de este proceso. ¿Por qué buscar patrones? Bueno, pues justamente es lo que vemos en pantalla. A medida que analizamos un problema y comenzamos a trabajar en una solución, probablemente notaremos que algunos elementos se repiten, o al menos son muy similares entre sí. Si no notamos automáticamente los patrones en una solución, debemos de hacer un esfuerzo para buscarlos, porque son el primer paso para hacer que nuestra solución sea más manejable y poderosa. Por ejemplo, en lo que nosotros habíamos visto del dibujo de la cara, nosotros sabemos que podemos plasmar esto en 6 pasos, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso y sexto paso. Son los 6 pasos que necesitamos para resolver o dibujar una cara. El primer paso es dibujar un círculo con un tamaño grande, ¿no? Imaginemos un radio de 20. El segundo paso es dibujar otro círculo con un radio de 6 para, bueno, al menos en este lugar. Luego otro círculo quizás también del mismo radio de 6 para el otro círculo, que sería el otro ojo, ¿no? El cuarto paso sería dibujar las pupilas, que sería pues la primer pupila, que sería un círculo de un radio, imaginemos de 1, y otra pupila con un radio también de 1, que sería el quinto paso. El sexto paso sería dibujar una línea o un semicírculo, un medio círculo, desde cierto lugar hasta cierto otro lugar. Entonces, si nos fijamos, o si hemos puesto atención en la serie de pasos, los 6 pasos, los primeros pasos, si nos damos cuenta, siguen un patrón. ¿Qué patrón es? Bueno, pues hay que dibujar círculos. Hay que dibujar 6 círculos. El paso número 6 es dibujar un semicírculo. Entonces, si nos damos cuenta, los patrones que tenemos que aplicar aquí es que, bueno, pues el primero es hay que hacer 5 pasos que son lo mismo. Si nos damos cuenta, los patrones en las instrucciones deberían ser bastante fáciles de detectar, ¿no? Al menos aquí. Y ustedes se darán cuenta de ello. Una vez que ya tengan la solución, se darán cuenta que hay patrones que pueden aplicar. Por ejemplo, lo primero es en cuestión de los círculos. Por ejemplo, yo puedo definir algo que me permita dibujar quizás círculos de diferentes tamaños, de diferentes formas, en diferentes posiciones quizás. Entonces eso va a ser algo que me permita hacer que mi solución sea un poco más simple, un poco más sencilla, un poco menos extensa, ¿no? Porque yo pudiera definir 5 instrucciones para dibujar círculos,
pero yo pudiera dibujar simplemente, pues a lo mejor una repetición de dibujar círculos, ¿no? Pudiera ser. Entonces, bueno, pues detectar esos patrones debería de ser bastante sencillo para ustedes, o bueno, realmente es algo sencillo de detectar. La aparición de un patrón proporciona una oportunidad de mejora. En lugar de que se desjunten y se separen, las partes que forman el patrón generalmente se pueden traer juntos y resolverlos utilizando un enfoque común. En otras palabras, podemos tomar algunos conceptos separados, pero que pues, son similares, y generalizarlos. Eso es lo que nosotros conocemos como generalización, en un solo concepto. Lo generalizamos en un solo concepto. Como resultado, pues nuestra solución se vuelve más simple, porque si nos damos cuenta ya no tengo que dibujar o hacer 5 pasos, sino a lo mejor nada más hago un paso que sea repetir 5 círculos, imaginemos, ¿no? Entonces contiene menos conceptos distintos y se vuelve más poderoso porque podemos reutilizar esos elementos en otras situaciones y también en otras soluciones. Entonces, bueno, ahora, aquí algo a mencionar es que yo estoy simplificando y estoy diciendo, bueno, dibujar círculo, pero no le estoy diciendo a la computadora, o bueno, si yo le diera estas instrucciones a mi computadora, no le estoy diciendo cómo dibujarlos, ¿no? No le estoy diciendo, bueno, pues, ¿qué tienes que hacer para dibujarlo? Nada más estoy aquí poniendo, es algo que se conoce como pseudocódigo. El pseudocódigo es código como el que estoy realizando aquí. Por ejemplo, simplemente digo, bueno, pues círculo es lo que significa como dibujar círculo, o pudiera colocar dibujar círculo. Paso 2, dibujar círculo. Paso 3, dibujar círculo. Es pseudocódigo, son pasos de pseudocódigo para poder resolver cierto grupo de tareas. Entonces, bueno, eso es en cuanto a buscar patrones y analizar por qué es importante buscar esos patrones. Ahora hay que reconocer patrones simples. Aquí hay un enfoque que podemos usar para detectar patrones simples. Primero hay que buscar sustantivos que aparezcan repetidamente. Estos podrían corresponder a objetos con los que trabajamos o de lo que trata nuestra solución. Por ejemplo, círculo. Círculo es un sustantivo. Entonces vemos que hay círculo, 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 círculo. Son cosas que nosotros podemos darnos cuenta. Buscar sustantivos que aparezcan repetidamente. Lo siguiente es buscar verbos que aparezcan repetidamente. Estas podrían ser operaciones que llevan a cabo la solución. Por ejemplo, dibujar. Dibujar, 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 dibujar. Es algo que nosotros podemos darnos cuenta que se repite. Es un patrón que nosotros podemos analizar. Lo siguiente son buscar descripciones concretas. Estos probablemente podrían ser sustituidos por marcadores de posición que varíen en diferentes situaciones. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener adjetivos rojo, largo, suave, que indiquen propiedades de las cosas y podrían ser reemplazados por el nombre de la propiedad: color, tamaño, textura. Por ejemplo, círculo, el primer círculo dijimos de 20. El segundo círculo de 6. Bueno, no me acuerdo qué dijimos. El tercero igual de 6. El cuarto sería de 1, creo que dijimos. Y el quinto de 1. Medida de 1, ¿no? Entonces sabemos que el tamaño del círculo pues sería el primero 20, el segundo y el tercero 6, el cuarto y el quinto 1. Entonces, esa es una descripción concreta. Dibujar círculo de cierto tamaño. Y ese adjetivo, tamaño 20, podemos nosotros reemplazarlo simplemente con tamaño. O por ejemplo otra cosa, color. A lo mejor si yo quisiera que la boca fuera de otro color, imaginemos rosa, pues bueno, yo pudiera colocar semicírculo rosa, indicando pues el color, y esa sería una propiedad justamente que va a permitir añadir un patrón hacia mi descripción, ¿no? Lo otro también importante son los números reales, que podrían ser reemplazados por lo que se conoce como variables. Por ejemplo, imaginemos el tamaño. Por ejemplo, esto de aquí es un número, tamaño 20. Entonces eso pudiera ser reemplazado como tamaño y es un número. Y puede ser reemplazado por algo que varíe, ¿no? Por ejemplo, el tamaño puede ser de 20, puede ser de 6. Pudiera yo tener un séptimo, a lo mejor pudiera ser un séptimo paso, que a lo mejor sea un círculo.
de tamaño 3, ¿no? Y a lo mejor puede ser amarillo. Y entonces, bueno, pudiera ser a lo mejor la nariz. Entonces pudiera ser el séptimo paso, ¿no? Al final la nariz amarilla y listo. A lo mejor los círculos de este tamaño pudieran ser azules. Yo puedo combinarlos, puedo combinar propiedades como color, tamaño, textura, también con cosas que varíen, por ejemplo, con tamaños en números reales. Bueno, también otras cosas, por ejemplo, como los sustantivos, a lo mejor como círculo, radio, posición, línea, espesor son sustantivos que pudiéramos tener. Los verbos en este ejemplo pues pudieran ser dibujar. Los adjetivos pues son de color, ¿no? Rosa, amarillo, azul. Los números pudieran ser la posición, ¿no? Por ejemplo, los números reales pudieran ser la posición, por ejemplo, en la posición tal. Y si lo viéramos como un plano cartesiano, por ejemplo, algo así, pudiéramos colocar la nariz en la posición 0,0, imaginemos algo así, y a partir de la posición 0,0 pues dibujar las demás figuras, a lo mejor los círculos un poquito más hacia la derecha, al menos el ojo derecho, un poco más hacia la derecha y un poco más hacia arriba, puede ser que en el origen. Entonces nosotros ahí podemos ir dibujando a partir quizás de la posición, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser una técnica que ocupemos para ello. Entonces, bueno, los verbos son lo más sencillo inclusive de describir. Bueno, habrá cosas ya un poco más complejas o patrones más complejos. La búsqueda de patrones complejos o más grandes requiere que ampliemos nuestro alcance, ya que deberemos considerar grupos completos de instrucciones a la vez. Puede ser esto quizás un poco más difícil y requerirá quizás algo de experiencia para acostumbrarnos a encontrar esos patrones más complejos, pero vale la pena porque podemos poner esos patrones a trabajar de una manera poderosa. En resumen, las pautas para encontrar algunos de esos patrones están incluidos a continuación. Los patrones entre una secuencia de instrucciones se pueden generalizar en bucles. Ahorita hablaremos un poco de ello, de qué son los bucles. Los patrones se pueden generalizar en subrutinas. Y por último, los patrones entre condicionales o ecuaciones se pueden generalizar en reglas. Y entonces aquí nosotros vamos a describir cada una de ellas. Por ejemplo, un bucle, aquí es donde nosotros vamos a indicar esa descripción, que es un bucle. Ejecutar la misma serie de pasos repetidamente. Dentro de la programación o el pensamiento computacional, un bucle o un ciclo, ya metiéndonos un poco más dentro de los lenguajes de programación, normalmente le decimos ciclos o loop, un loop o bucle es algo de repetir. Es un sistema o una instrucción que se encarga de ejecutar cosas de forma repetida. Ejecutar una serie de pasos repetidamente. Este es un tipo de generalización. Para convertir una secuencia de pasos en un bucle, debemos de observar formas específicas y luego derivar una forma general. Un bloque de instrucciones que parecen muy repetitivas suele delatar cómo nosotros tenemos que resolver ello. Por ejemplo, nosotros podemos considerar nuestro bloque. Dibujar un círculo de radio 20 en la posición 0,0 para la cara, ¿no? Dibujar un círculo con radio 3 en la posición 10,10, ¿no? Dibujar un círculo con radio 6 en la posición menos 10,10. Ahorita yo lo estoy visualizando así como un plano cartesiano, pero bueno. Dibujar un círculo de radio 1 en la posición 10,10. Dibujar un círculo de radio 1 en la posición menos 10,10 y dibujar un círculo un semicírculo rosa en la posición tal. Y el paso número 7, dibujar un círculo de radio 3 de color amarillo en la posición 0,0, ¿no? Para la nariz, ¿no? Esas instrucciones o ese pseudocódigo pues es algo que nosotros pudiéramos reemplazar, ¿no? Entonces nosotros pudiéramos realizar o simplificar todo ello, ¿no? A lo mejor nosotros pudiéramos tener las medidas. Sabemos que habrá dos medidas. Por ejemplo, 10,10, que sería las medidas de estos.
Sabemos que hay otra medida que es menos 10,10, que sería la medida del otro círculo. 0,0 sería otra. 0,0 que sería el origen para la nariz y para la cara. Entonces nosotros pudiéramos tener esas tres medidas. ¿Y cómo pudiéramos representarlos? Bueno, pues algo así. En pseudocódigo se vería algo como de esta forma. Por ejemplo, sean las medidas, ¿no? Entonces pudiéramos tener menos 10,10, coma, 10,10 para el otro ojo, coma, y 0,0 que sería la medida del origen. Pudiera realizar algo como para cada coordenada. Yo tengo aquí las tres coordenadas en donde quiero dibujar cosas, entonces puedo colocarlo así, ¿no? Como para cada coordenada, para cada una de esas coordenadas, 1, 2 y 3, para cada coordenada, y puedo realizar algo, ¿no? Bueno, para cada una de ellas, en lugar de tener que dibujar 7 instrucciones, yo puedo hacer algo como así, ¿no? Por ejemplo, y aquí sería dibujar círculo en la coordenada, ¿no? Pudiera ser. Aquí lo voy a abreviar nada más así como coor y ya, nada más. Sabemos que es la coordenada, ¿no? Entonces, listo. Y nada más sería a lo mejor el tamaño. Inclusive yo pudiera tener aquí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sean los tamaños. Bueno, serían bueno, es que aquí de hecho me faltó el nombre. Sean coordenadas. Bueno, sabemos que estas son las coordenadas. Lo que está en azul serían los tamaños. Y los tamaños pues pudieran ser 20, 6 y 1, ¿no? Entonces yo podría tener estas 4 instrucciones. Por ejemplo, dibujar círculo en la coordenada con el tamaño de color azul. Listo. Bueno, aquí ya no me cabe, pero bueno, este tamaño es parte de esta instrucción. Entonces, bueno, pudiéramos tener, en lugar de tener 7 instrucciones, pues pudiera tener yo solamente 4 instrucciones, repitiendo cosas. Por ejemplo, con esta instrucción. Repetir para cada una de las coordenadas y el tamaño, pues dibujar un círculo en cierta coordenada y de cierto tamaño, ¿no? Y en lugar de tener pues un montón de cosas que pues se repitan, o instrucciones que sean exactamente las mismas pero con diferentes quizás valores, o diferentes, si lo decimos de otra forma, variables, bueno, pues entonces yo mejor puedo comprimirlo y generalizarlo. Puedo generalizarlo y tenerlo a partir de un bucle. Eso es lo que conocemos como bucle, repetir cosas. Yo repito el dibujado de los círculos. Puedo repetir ese proceso porque es realmente lo mismo. Lo único que cambia son los valores. Entonces yo puedo repetir algo a partir de ello. Bueno, lo otro es lo que nosotros conocemos como subrutinas. El siguiente tipo de generalización es lo que nosotros conocemos como un patrón entre bloques separados de instrucciones. Los dos pasos dentro del bucle de ejemplo resumen el enfoque para dibujar un ojo. Se pusieron en un bucle porque la solución simplemente dibuja un par de ojos, uno tras otro. Imagina que ahora estamos dibujando varias caras. En este caso, esos dos pasos se repetirían en varios lugares diferentes. Imaginemos que ahora no queremos repetir o no queremos dibujar solamente una cara, queremos dibujar 10 caras. ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues es ahí donde entra el proceso de subrutina. Todo esto nosotros pudiéramos marcarlo como una subrutina. Todo ese proceso pudiera ser una subrutina. Y pudiera yo darle un nombre, por ejemplo, la subrutina de dibujar cara. Yo ya tengo todo eso agrupado, dibujar cara o rostro. Yo tengo todas esas instrucciones agrupadas en una subrutina. Imaginemos que yo ya quiero dibujar 10 caras, ¿no? Entonces yo pudiera hacer un ciclo. Yo ya tengo mi subrutina, que se llama así, dibujar subrutina. Y entonces yo pudiera decirle, bueno, pues quiero que repitas, ¿no? Por ejemplo, quiero que se repita 10 veces. Para 10, repetir 10 veces. Entonces yo quiero que dibujes cara. Listo, simplemente dibujar cara. Inclusive yo pudiera hacer, por ejemplo, que esa subrutina reciba valores. Por ejemplo, la posición.
la posición. Yo puedo tener una subrutina que se llame pues dibujar cara, que tenga como valor posición, para saber en qué posición lo repito, ¿no? Y a lo mejor aquí quiero que dibujar cara sea en cierta posición, ¿no? A lo mejor a partir de este número. Ahí es donde yo debería de llevar un registro de cómo saber en qué repetición me encuentro, ¿no? Pero bueno, imaginemos que se llama n. Para n hasta 10, imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dibujar cara en la posición n y listo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo tener un procedimiento, pero ese procedimiento a lo mejor puede ser algo que quiera repetir en varias ocasiones, ¿no? O cierto conjunto de instrucciones, yo quisiera a veces repetirlo en múltiples ocasiones. Y entonces es ahí donde yo puedo encontrar una subrutina o aplicar la técnica de una subrutina para hacer que mi algoritmo o mi procedimiento sea de una mejor forma, o sea, más optimizado. Y bueno, luego yo puedo aplicar otra vez el concepto de bucle para luego repetir esa subrutina. Y esa subrutina se repetiría en muchas ocasiones. Realmente, bueno, eso es justamente a lo que se refieren las subrutinas. Y bueno, luego las normas o reglas. Realmente las normas o reglas son un tipo de generalización. Por ejemplo, si yo tengo una rutina de dibujo ya definido anteriormente, contengo un patrón que aún no he elegido, aunque es posible que a lo mejor ya lo hayamos visto. Al dibujar un ojo, el radio del círculo interior siempre es la mitad del radio, a lo mejor del otro círculo, me parece, ¿no? Ah, no. Bueno, este ojo, la pupila es un sexto. Es un sexto, ajá. Le pusimos medida de 1, entonces sería 1 y 6. Es un sexto de la otra medida. Entonces, por ejemplo, yo pudiera colocar, bueno, si estoy dibujando o si quiero dibujar una pupila, pudiera colocar, bueno, pues ahora dibuja una pupila que sea un sexto de la medida del otro ojo, y yo ya no tengo que colocar la medida pues directamente, ¿no? A lo mejor yo ya simplemente al dibujar la cara puedo decir, bueno, quiero cierto tamaño, y a lo mejor basarme en proporciones, ¿no? No colocar estas medidas directamente en el procedimiento, a lo mejor 26, 1, sino colocar medidas que referencien a lo anterior, ¿no? Que sería una norma. Por ejemplo, yo puedo decir que la medida del ojo va a ser, bueno, 6 veinteavos de la medida del círculo, ¿no? O a lo mejor puedo decir que la medida de la cara, ¿no? El ojo va a medir 6 veinteavos la medida de toda la cara. O la medida de las pupilas va a medir 1/20 la medida de toda la cara. Entonces yo simplemente tendría que pasar la medida de la cara para que todo lo demás se calcule automáticamente, ¿no? Porque bueno, si yo le paso la medida de la cara, como todo lo demás se basa en una norma que se basa en un valor anterior, pues yo puedo directamente calcular lo otro automáticamente y simplemente, bueno, pasar una sola medida, la medida de la cara, ¿no? A eso se refiere las normas o reglas. Yo puedo definir cierto conjunto de normas o reglas que se formen a partir de ciertos valores o que se formen a partir de cierta propiedad definida o no definida. Si cierta propiedad está definida, bueno, entonces yo puedo tomar esa propiedad ya definida y simplemente pues aplicarla como una regla para que otro valor o otro elemento dentro de mi programa pues tome ese valor para aplicar una operación matemática en algunas ocasiones para poder obtener ese resultado, imaginemos, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere con normas o reglas. Además de las ecuaciones, las condiciones son un buen identificador de reglas. Cuando nos referimos a una condición, nos referimos a lo que ya habíamos hablado en el episodio anterior, de aplicar la lógica booleana. Por ejemplo, si, no sé, a lo mejor, no sé, imaginemos que a lo mejor estamos poniendo, o imaginemos que solamente nuestro código va a funcionar si la medida de la cara es de tamaño 20 o mayor, ¿no? E imaginemos que por alguna razón queremos dibujar una cara de tamaño 10, ¿no? Entonces a lo mejor utilicemos otro procedimiento, ¿no? Entonces ahí yo pudiera aplicar ramificaciones como las que tenemos aquí. Si el tamaño de la cara que estoy colocando es de tamaño
menor a 20, imaginemos, entonces yo pudiera a lo mejor realizar un procedimiento especial, ¿no? Por ejemplo, el inicio, sí, la cara, o si yo quiero dibujar una cara de tamaño 10 o menor a 20, imaginemos, entonces eso no se cumple, ¿no? Porque bueno, pues nosotros sabemos que las caras tienen que ser mayor a 20, ¿no? Porque si no, a lo mejor no funciona o se ve muy raro a nuestra cara. Entonces, bueno, pues pongo una condición, ¿no? Esa es otra regla, una condición o las condicionales, como se pueden llegar a ver. Ustedes van a profundizar más en ello ya que estemos viendo algún lenguaje de programación, porque a lo mejor así verlo directamente es un poco más abstracto. Pero bueno, ese es otro conjunto de reglas, las condicionales. Las condicionales es una regla, es un identificador para aplicar reglas. Las reglas normalmente se indican con palabras como cuando, a menos que, sí, así como con patrones de si entonces, si cierto valor se cumple, entonces haz cierta tarea o haz cierto proceso. Normalmente las reglas en muchas ocasiones se aplicarán de esa forma. Por ejemplo, si un círculo no se rellena con un color, a lo mejor toma el color de fondo, ¿no? Imaginemos. Entonces esa es una regla implícita en el dibujo de todos los círculos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, bueno, pues dibuja este círculo con el relleno de algún color, ¿no? Y entonces ya pudiera tener a lo mejor nuestro círculo de algún relleno. Pero si a lo mejor yo no pasara ningún relleno, si no le dijera a mi programa que utiliza algún relleno en el ojo, pues pudiera ser que ese programa pues no realice ese proceso o tome el color por defecto del círculo, ¿no? A lo mejor si yo coloco nada más semicírculo rosa, a lo mejor el semicírculo rosa se va a rellenar con el color rosa, imaginemos, ¿no? A lo mejor algo así. Bueno, así se ve un poco raro, pero se rellena con rosa, ¿no? O a lo mejor yo puedo decirle, bueno, semicírculo rosa con relleno transparente. Entonces, bueno, simplemente lo dejaría quizás así, ¿no? Sin relleno, quizás. Bueno, entonces eso es en cuanto a las normas, que realmente es el último punto de lo que nosotros conocemos como generalización. Podemos generalizar en nuestros algoritmos y realizar las cosas de una forma pues mucho más simplificada, utilizando patrones o obteniendo patrones y generalizando esos patrones en conjuntos de normas, en conjuntos de bucles, en conjuntos de subrutinas, que va a ser algo que nos encontremos muy comúnmente. Bueno, si alguien quiere practicar un poco más con los diagramas, les recomiendo que en el diagrama busquen cómo se define una subrutina y hagan el algoritmo de dibujar un rostro. Hagan el algoritmo así como lo hemos planteado. Yo sé que es un poco abstracto, entonces bueno, sirve igual como un poco de investigación. También es bueno que sepan investigar. Entonces si quieren profundizar un poco más, les recomiendo que realicen el algoritmo de dibujar un rostro. Hagan su diagrama, hagan los pasos, hagan todo lo que vayan a necesitar. Y bueno, pues plasmen las subrutinas, plasmen los bucles. Las condicionales son justamente esto que ya hemos realizado. Los rombitos justamente son, la habíamos dicho anteriormente, decisiones. Y las decisiones, ya metiéndonos un poco más con los algoritmos, se conocen como condicionales. Entonces, bueno, las condicionales justamente es esto. Esto que estamos viendo aquí es una condicional. Dependiendo de si, por ejemplo, en el caso del sándwich, tenemos ingredientes cortados o no, pues voy a hacer una cosa o voy a tomar una decisión u otra. O voy a realizar una tarea o un conjunto de tareas u otra cosa. Entonces, bueno, pues eso es justamente lo que conocemos como condición o regla. Las condicionales, como mencionamos, pues son las reglas más comunes de encontrarnos. Bueno, con eso, pues nosotros estaremos finalizando el video del día de hoy. Como saben, bueno, pues esta es una serie de 5 episodios. Este es el segundo episodio. Estos 5 episodios son antes de aprender cualquier lenguaje de programación. Yo sé que hay muchos que nos están viendo que ya saben programar y todo. Entonces, bueno, pues a lo mejor esta serie de videos pues no son para ese tipo de personas. Esta serie de videos son para personas que están aprendiendo a programar desde cero. Entonces, bueno, les recomendamos que continúen con la serie. Si tuvieran alguna duda o algún cuestionamiento que realizar, pues les recomendamos que nos lo dejen en la cajita de comentarios y ahí lo analizamos y vemos qué cosas podemos complementar. Entonces, bueno, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio de esta serie y pues listo, nos vemos en el siguiente episodio.